Bien, colegas, buenas noches a cada uno de ustedes. Reciban un saludo cordial en el nombre del Centro de Alto Rendimiento Docente. Bien, continuando con nuestra preparación, hoy trabajamos la subprueba de conocimientos pedagógicos curriculares y disciplinares de la especialidad de educación inicial. En sala ya contamos con la presencia de nuestra capacitadora, la profesora Jessica Gallardo, a quien vamos a dar la más cordial bienvenida y antes queremos pedirles a cada uno de ustedes que lo recibamos con fuertes palmas virtuales. Profesora Jessica, buenas noches y bienvenida, por favor. Adelante. Un momentito, ahí voy acá un minutito, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, 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 ¿me escuchan, maestras? ¿Sí? Disculpen que había mucho ruido acá y no podía escuchar nada. Muy bien, ya, gracias Maribel. Buenas noches con todas, ¿cómo están? Qué gusto volver a verlas en este espacio. Bueno, hoy día vamos a continuar con lo que ya veníamos haciendo. Sí, un ratito. La semana pasada estuvimos conversando, hemos empezado ya a trabajar con el área de comunicación y hemos visto, ya hemos iniciado, hemos entrado a la temática relacionada a los procesos de la lectoescritura, ¿verdad? Hemos ido viendo cómo los chicos empiezan a desarrollar algunos de estos digamos, como preparación, como conocimientos previos, ¿no? Como experiencias antes de pasar a la lectoescritura. Hemos visto también que existen niveles o etapas según algunos autores, el más mencionado, el que nosotros usamos más y a la que hemos ido revisando constantemente es a Emilia Ferreiros, ¿no? Ella nos habla de los niveles de lectoescritura, pero cómo para poder ingresar a estos niveles hay toda una preparación, ¿no? Eh, los chicos no es que llegan al aula e inmediatamente ya ellos están eh, trabajando estos niveles, ¿no? Los chicos lo que hacen primero es descubrir o explorar en espacios a través del propio juego, ¿no? El ir construyendo imágenes mentales que posteriormente se irán traduciendo en estos mensajes escritos, ¿no? En este lenguaje escrito. Entonces, ellos empiezan a través del juego, ¿no? El juego como un recurso innato que es utilizado por la maestra en el nivel inicial. Los chicos inicialmente dan vida a algunos objetos, ¿no? ¿Quién no ha visto un niño de repente coger un objeto de madera, ¿no? Y hacerlo volar como si fuera un avión, ¿no? Entonces ellos empiezan a darle vida a los objetos. O de repente coger un palito de escoba y hacer como que montan un caballito, ¿no? O colocarse una capa, ¿no? Y convertirse en un superhéroe, ¿no? Una capa que incluso puede ser una tela del mueble o de algún lugar que ellos hayan encontrado, ¿no?
pero para ellos es su capa. Entonces empiezan a recrear situaciones, ¿no? Empiezan a recrear este tipo de situaciones. Pero luego de eso ya hay una conexión también con la realidad, ¿no? Donde ellos observan la forma de desenvolverse, de comportarse, de asumir roles de parte de los adultos con los que interactúan. Y entonces también ahí empiezan a recrear esos roles. Por eso es que, por ejemplo, cuando los chicos ingresan a los sectores, sobre todo al sector hogar, vemos que algunos representan al papá, ese papá que le gusta cocinar, que le gusta preparar los alimentos, ¿no? O tal vez representan también a la mamá, ¿no? A la mamá que de repente ordena la ropa, la plancha, la guarda, ¿no? Y entonces ellos empiezan a construir esas imágenes mentales, ¿no? A hacer como ideografías en la mente para que luego esas imágenes puedan ser plasmadas a través de sus primeros dibujos, ¿no? Eh, no necesariamente lo que piensan, pero sí lo que ellos van construyendo en su mente como imágenes mentales, ¿no? Así es, utilizan gorritos, utilizan chalecos, ¿no? Ellos mismos se visten y representan o recrean este tipo de situaciones o roles. Entonces, ellos van construyendo estas imágenes, ¿no? Y luego estas imágenes se traducen en una comunicación escrita que no es formal, ¿no? Porque entonces nosotros a veces en aula le decimos, ahora dibujen lo que a ustedes más les ha gustado, lo que más les agradó, dibújenlo ahora, ¿no? Y entonces ellos empiezan dibujando. Sus dibujos al inicio no tendrán una forma definida, pero poco a poco se irán acercando, ¿no? A esquemas más definidos, a imágenes relacionadas a personas de repente o a objetos que cada vez se parezcan más y con más detalles, ¿no? Empiezan a hacer, después garabatean, crean también dentro de sus mismos dibujos propios signos y símbolos para comunicarse, ¿no? Y así entonces vemos que los niños van avanzando progresivamente en todo este tema del dibujo, ¿no? Me hacen una pregunta, dice, una consulta. ¿El niño puede jugar con pistolitas armando con juguetes? ¿A qué te refieres, Anita? ¿A qué te refieres si puede jugar con pistolitas? O sea que el hecho de que los niños construyan pistolas pueden convertirse en pistoleros, justicieros o más allá de eso. ¿Te refieres a que tal vez del juego pase a la realidad? ¿Algo así? ¿Ese es el temor? Bueno, mientras vas contestando, entonces yo les decía que los chicos traducen estas imágenes, ¿no? En un lenguaje que va poco a poco caminando hacia lo formal, ¿no? Porque al inicio no es formal, un lenguaje escrito que no es formal, ¿no? Entonces, dibujos, según Lowenfeld, que van tomando forma poco a poco, ¿no? Al inicio serán unos monigotes enormes con unas cabezas muy grandes, ¿no? Y después ya poco a poco se van reduciendo y vamos encontrando el equilibrio en esos dibujos, eh, donde cada vez se parece más a una persona, ¿no? Y los objetos también van siendo cada vez más definidos. Y entonces, cuando ellos ya empiezan a relacionar o a incluir en sus dibujos algunos símbolos o signos escritos, que a algunos podrían parecerse y otros no, estaríamos diciendo, según Emilia Ferreiros, que ya están entrando a la primera etapa, que sería la presilábica, ¿no? Donde ellos ya identifican cuál es un dibujo y cuál puede ser una grafía o una letra, ¿no? Este, bueno,
habría que ver cuál es la imagen de niño para la maestra, ¿no? El niño no actúa con malicia, el niño no actúa pensando en que va a ser un asesino y que va a usar una pistola para matar a alguien. Si hace eso, o sea, por ejemplo, si dice te mato con la pistola, es porque, ya lo he dicho hace un ratito, él actúa muchas veces por imitación. Es probable que haya visto en alguna serie, en algún contexto, en alguna situación, este tipo de conductas, ¿no? De que de repente con las pistolitas juegan a matarse. Bueno, juegan o lo ven en las películas donde realmente ocurre, ¿no? Pero no es que él ya esté desarrollando un instinto asesino, no es así, ¿no? Porque los chicos todavía están caminando, definiendo y formando una identidad, ¿no? Y no por jugar a esto es que ellos realmente ya construyen una identidad mala o perjudicial, ¿no? No es así, ¿no? Evocan en sus juegos, evocan lo que ven, ¿no? Entonces, más bien, yo siempre les digo a las maestras, ¿no? Si nosotros queremos extinguir una conducta que no es adecuada, lo que tenemos que hacer es dejar de prestar atención a eso, ¿no? Y más bien enfocarnos en lo que queremos que el niño consiga. Porque a veces cuando nos enfocamos en lo que no está bien, lo que hacemos es reforzar eso, ¿no? Muy bien. Entonces, un poco respondiendo a lo que decía Anita, ¿no? Em, Luego de eso ya entonces nosotros podemos ver ya en la imagen que voy a mostrar cómo es que los chicos van a ir construyendo, ¿no? Ujú. A ver, vamos a mostrar aquí. Ya. Entonces, según lo que yo les decía y lo que hemos podido ver de Emilia Ferreiros es que cuando el niño ya empieza a hacer algunas distinciones en sus dibujos, es decir, ya sus dibujos él aprende a distinguir, ¿no? Dibujo de grafía de alguna letra o alguna letra que se quiera parecer, ¿no? Por ejemplo, la E no la hacen igual, hacen una E al revés, ¿no? Quisieran ellos poner una E, pero todavía están en construcción. Pero ya hay una diferenciación entre lo que son las letras, los grafemas de los fonemas, ¿no? Entonces miren, ahí ya empieza el nivel presilábico. Ya inician ellos con este proceso, ya hay un interés, ¿no? Ya miran otras cosas, ya ven en su contexto textual que hay muchas letras, ¿no? Y entonces ya ellos incorporan esto en su propia práctica. Y luego ya viene el nivel silábico. El niño ya puede detectar al menos un sonido de la sílaba, ¿no? Y generalmente estos sonidos pueden ser vocales o incluso hasta consonantes continuas, ¿no? Entonces miren cómo vamos avanzando. Y luego viene el nivel silábico alfabético, ¿no? Donde el niño empieza a detectar y representar algunas sílabas ya en forma completa, ¿no? Como por ejemplo esta que tenemos aquí, ¿no? Quiero, ¿no? Ya entonces le da el sonido, corresponde ya a la sílaba, quiero, ¿no? Ya en la misma terminación, ya vamos viendo que él relaciona los sonidos con las sílabas, ¿no? Y también asigna a una sílaba una cantidad de letras. Entonces ya encontramos mayor coherencia en este análisis, ¿no? Y finalmente ya tenemos el nivel alfabético, donde el niño ya puede detectar todos los sonidos y representarlos con una letra, ¿no? Cada sonido tiene una letra. Y entonces, cuando llegamos a este nivel, podemos decir que el niño ya está preparado para empezar a leer y a escribir, ¿no? Ya está, ya lo tenemos dispuesto. Entonces, esto es un poco lo que hemos ido trabajando y vamos a recordar
con esta casuística. Dice, Ana, una niña de 5 años, escucha a la docente que lee el cuento, Lorenzo el Cuy que llegó a la ciudad. Cuando la docente concluye la lectura, pregunta a los niños, ¿de quién habla la historia? Y Ana responde, de los amigos de Lorenzo. Considerando que el cuento habla mayormente del Cuy Lorenzo, ¿cuál es la intervención docente más pertinente? A. Preguntar a Ana, ¿estás segura de lo que estás diciendo? ¿Cómo se llama el cuento? Esperar a que dé su respuesta y volverle a preguntar de quién habla el cuento, para que la niña logre identificar al personaje central. B. Preguntar a otra niña, a ver, Rosa, ¿recuerdas de quién habla la historia? Una vez que ella responda, asegurarse de que Ana escuche la respuesta correcta para que se dé cuenta de que se equivocó y logre ubicar al personaje central. Y C. Preguntar a Ana, ¿por qué dices que el cuento habla de los amigos de Lorenzo? Para identificar qué idea tiene la niña sobre el cuento. A partir de ello, hacerle preguntas para que deduzca de quién habla el cuento, para que así pueda reconocer al personaje central. Vamos a dar 2 minutitos para que ustedes puedan contestar y luego vamos a retroalimentar. Ya pueden colocar sus respuestas en el chat. A ver, ya tenemos 31 respuestas, 32 respuestas.
A ver, seguimos respondiendo. Anímense a responder todas, maestras. No importa si nos equivocamos, lo bueno es que nos estamos ya arriesgando para poder dar una respuesta y de eso vamos a aprender. Ya está. A ver, entonces, vamos a ver. Tenemos acá este caso. A ver. Este caso está relacionado a la comprensión, ¿verdad? Estamos en un contexto en el cual Ana, que es una pequeña de 5 años, escucha el cuento que su docente le lee. Y el cuento se denomina Lorenzo el Cuy que llegó a la ciudad. Cuando la docente concluye la lectura, pregunta a todos los niños, ¿de quién habla la historia? Y Ana responde, de los amigos de Lorenzo, considerando que el cuento habla mayormente del Cuy Lorenzo. ¿Cuál sería la intervención más pertinente de la docente que ayude a que Ana construya esta definición, ¿no?, acerca de el cuento que ha sido leído por su maestra? Dice, en la A, preguntar a Ana, ¿estás segura de lo que estás diciendo? ¿Cómo se llama el cuento? Esperar a que dé su respuesta y volver a preguntar ¿de quién habla el cuento? Para que la niña logre identificar al personaje central. Cuando nosotros, aquí es una repregunta, ¿verdad? En la A, preguntar a Ana, increpar a Ana, ¿no? Es ponerla un poco, cuestionarse acerca de lo que ella está diciendo, ¿no? ¿Estás segura? ¿Cómo se llama el cuento? Dice, esperar a que dé su respuesta. ¿Será esta la respuesta? La A me parece bastante direccionada, ¿no? Ya esas preguntas le hizo al inicio, nuevamente está preguntando lo mismo. O sea, solo increpa, pero no hay una intervención con preguntas abiertas que permita que Ana realmente piense, estructure algunas ideas, recuerde, construya, ¿no? Ya vamos por la B. La A hasta ahora no está tan bien. Dice, preguntar a otra niña, a ver Rosa, ¿recuerdas de quién habla la historia? Una vez que ella responda, asegurarse de que Ana escuche la respuesta correcta para que se dé cuenta de que se equivocó y logre ubicar al personaje central. Sería como una... tratando de que Ana encuentre la respuesta a través de Rosa, ¿no? ¿Y qué pasa si Rosa no contesta lo que nosotros esperamos? No iría por ahí la respuesta entonces. C. Preguntar a Ana, ¿por qué dices que el cuento habla de los amigos de Lorenzo? Miren esa pregunta, ¿no? Una pregunta totalmente abierta, un poco extensa, pero realmente reúne el sentido de lo que queremos saber. ¿Por qué dices que el cuento habla de los amigos de Lorenzo? Para identificar qué idea tiene la niña sobre el cuento, a partir de ello, hacerles preguntas para que deduzca de quién habla el cuento, para que así pueda reconocer el personaje central. Esa primera pregunta abre el diálogo, incluso genera una reflexión en Ana, ¿no? Porque le pregunta, ¿por qué dices? ¿Qué es lo que encontrabas en el cuento para que argumentes que habla de los amigos de Lorenzo? ¿No? Entonces, aquí, a ver, no sé si alguien antes que yo dé la respuesta quiere opinar, quiere decir algo en relación a la respuesta de esta casuística. ¿Será la A, la B o la C? Ya ustedes han puesto bastantes, han coincidido con la respuesta C, ¿no? La A, la B o la C, yo también coincido totalmente con la C es la respuesta correcta, ¿no? Nos ayuda a
cuestionar a Ana, pero desde un plano mucho más amplio, ¿no? Con preguntas abiertas, con ideas que indican, ¿no? Que aperturan, que generan esa forma de reflexión, como reconstruir una idea en la mente de una niña, ¿no? Pero a partir de todas estas preguntas, ¿no? Y además que indica que hay que hacerle muchas preguntas para que deduzca, ¿no? Para que recuerde, para que conjeture, para que incluso ella tenga un sustento, ¿no? De por qué es esa idea que ella ha ido construyendo. Realmente, al preguntar está como implícito, ¿realmente habrán amigos de Lorenzo en el cuento? ¿De qué se trata, no? Entonces, la respuesta sería la C. Marta no me escucha. ¿Me escuchan ustedes, maestros? ¿Maestras? ¿Sí me escuchan bien? Regular. A ver, vamos a ver el audio. ¿Ahí me escuchan mejor? Igual, menos, normal. Ya está. Ya mejoró. Muy bien, gracias. Ya, gracias. Entonces, ahí tenemos una primera respuesta, ¿no? Si se escucha bien, ya mejoró. Ya. Ahora, vamos con el análisis. Este análisis también ya lo hemos trabajado, ¿no? Dice, de regreso al aula, la docente pide a los niños que dibujen lo que más les gustó de la experiencia. Alejandro acompañó su dibujo con un escrito. Al mostrárselo a la docente, Alejandro afirma haber escrito, la abeja busca su comida. La abeja busca su comida. Si ya hemos analizado los niveles presilábico, silábico, silábico alfabético y nivel alfabético, considerando estos propios niveles de escritura, tanto por Emilia Ferreiros como por Ana Tabarovsky, ¿en qué nivel se encuentra el escrito de Alejandro? ¿Presilábico, silábico o silábico alfabético? A ver, les dejo para que piensen 2 minutitos y me digan cuál es el nivel que corresponde a este escrito con respecto a Alejandro. ¿Ya? ¿A cuál de los niveles? Ya pueden colocar su respuesta en el chat. Adelante, coloquen su respuesta.
Ya está, a ver. Respuesta C, B, A, B, C, A, R. Ah, no, B, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C. Hay dudas todavía, ¿no? Y eso que esto ya lo hemos visto ya. Pero hay dudas con respecto a los niveles de lectoescritura, ¿no? La vez pasada me parece que contestaron todos al unísono un poco más, ahora hay un poco más de dudas. BC, BC, tenemos BC, 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 incluso hay una A. A ver, la A, ¿qué podemos decir de la A? ¿Cómo era el nivel presilábico? Todavía no miramos la teoría, a ver, no regresamos. Ahí nada más, en lo que nos acordamos. ¿Cómo es el nivel presilábico? ¿Qué nos dice del nivel presilábico? Yo lo dije al inicio. Características del nivel presilábico. A ver. Garabatos, amorfo, no hay correspondencia. No hay correspondencia en cuanto a las sílabas con las grafías, los fonemas con las grafías, ¿no? Pero hay una distinción en el nivel presilábico. ¿Cuál será? Hay una primera distinción. ¿Cuál será? ¿Cuál será esa distinción? ¿El sonido? No. En el nivel presilábico, ¿cuál será esa distinción? No hay comprensión del principio alfabético, no, ya. Hay una característica en el presilábico y es, los chicos ya diferencian los dibujos de las grafías, ¿no? Sí, todavía no vemos sonidos en lo presilábico. En lo silábico, ¿cuál será en lo silábico? En lo silábico, ¿hay correspondencia o no? Algunas escriben vocales, hay letras, sí. Algunas corresponden al sonido, algunas, ¿no? No todas. Y en el silábico alfabético detectan un sonido, así es. Ese es en el silábico, ¿no? Y en el silábico alfabético, ya, a cada sonido, ellos diferencian, ya por los sonidos colocan una grafía, ¿no? El sonido de la sílaba. La, A, B, ja, una grafía. Busca, su comida. Por cada sonido, una grafía. Acá le corresponde presilábico, silábico o silábico alfabético después de ese análisis. La C, silábica alfabético. Muy bien. Recuerden la teoría. La presilábica no puede ser, porque en la presilábica recién el niño aprende a diferenciar dibujo de grafía, ¿no? En el presilábico. En el silábico detecta al menos un sonido de la sílaba, ¿no? Pero no todas, un sonido. En el silábico alfabético representa algunas sílabas en forma completa, ¿no? Aquí ya detecta las sílabas en forma completa. Y en el alfabético puede detectar todos los sonidos y representarlos adecuadamente con su letra. Entonces, lo que nos corresponde aquí es silábico alfabético. Siempre veamos la teoría para no confundirnos. Muy bien, entonces la respuesta sería la C.
C de casa, silábico alfabético. ¿Ya? Coloquen por favor ahí cuál es la respuesta. Sería la C. Vamos con otra casuística. Dice, los niños del aula de 5 años conversan sobre qué número presentarán por el aniversario de la institución educativa. Entusiasmados, deciden cantar una canción de uno de sus grupos favoritos, para lo que necesitan una batería. Como no cuentan con una batería en el aula, le proponen al docente elaborar una. Así acuerdan diseñar primero un modelo de batería. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para que realice el docente para orientar a los niños en el diseño de su modelo de batería? A. Conversar con los niños sobre cómo imaginan que debe sonar su batería y luego pedirles que busquen en el aula objetos con los que puedan construir su modelo de batería con las características que requieren. B. Recordar a los niños que una batería es un instrumento que tiene más de un sonido. Luego, proponerles que armen su modelo de batería con latas, baldes y tapas de ollas unidos con cinta engomada. C. Entregar a los niños un texto instructivo con indicaciones sobre cómo construir una batería de cartón con acabado en papel platino. Luego apoyarlos en la construcción de ese modelo de batería. Vamos a esperar 2 minutitos para que ustedes también piensen y puedan decidir cuál será la respuesta a esta casuística. Ya pueden colocar sus respuestas adelante. Muy bien.
Ya tenemos 32 respuestas. Ya está 36. Todavía no llegamos ni a la mitad. $42, ahora sí. A ver, 43. Muy bien, sigan, sigan. Coloquen sus respuestas, no tengan miedo, al contrario, eso nos ayuda. Aprendemos más equivocándonos y corrigiéndonos, viendo dónde están nuestros errores, ¿ya? A ver, la mayoría ha puesto la A. Hay una C, dos C. A también hay B. Hay C, B y A. A ver, vamos a ver. Dice acá, los niños de 5 años conversan sobre qué número presentarán por el aniversario de la institución. Ellos están entusiasmados y deciden cantar una canción con uno de sus grupos favoritos, para lo que se necesita una batería, pero no cuentan con esta batería en el aula, entonces le proponen al docente elaborar uno. Así acuerdan diseñar primero un modelo de batería, ¿no? Es un proceso. Recuerden, los chicos construyen sus ideas a través de procesos. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice el docente para orientar a los niños en el diseño de su batería? A ver, en la A dice conversar con los niños sobre cómo ellos imaginan que debe sonar su batería y que de acuerdo a esos sonidos busquen algunos objetos con los que se pueda construir, ¿no? Y que además indiquen que estos tienen que tener algunas características muy puntuales. B. Recordar a los niños que una batería es un instrumento que tiene más de un sonido. Luego proponerles que armen su modelo de batería con latas, baldes, tapas de ollas. O sea, ya le estamos dando todas las ideas en la B, ¿no? Hagan de esta manera, construyan así. En cambio, en la primera les estamos pidiendo que ellos imaginen primero cómo sonará esa batería. Lo que habíamos dicho hace un rato, ¿no? Crear esas imágenes mentales que luego se van a convertir cuando ellos dibujen, ¿no? Llevan esas imágenes a un lenguaje escrito, ¿no? Traducen eso. Lo que estaba de manera mental, ahora lo ponemos en blanco y negro en un lenguaje escrito. Eso necesitamos hacer. A ver, imaginen cómo es su batería, cómo suena, qué tiene la batería. Ahora intenten dibujar eso que ven en la mente, ahora lo ponemos en una hoja de papel, ¿no? En la 1, en la respuesta A, pasa eso. En la 2, ¿pasa? No pasa, ¿no? Ahí simplemente hay una instrucción. Les dice ya, traigan baldes, traigan tapas, traigan esto y vamos a pegar todo. Hay una instrucción. No hay no se está proyectando mentalmente con una imagen. Simplemente se está obviando ese proceso, ¿no? Y ya se está dando las indicaciones. En la C dice entregar a los niños un texto instructivo
con indicaciones sobre cómo construir una batería con cartón, con acabado en papel platino, luego apoyarlos en la construcción de ese modelo de batería. Igual, un texto instructivo, ¿no? Sigue paso a paso. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Dónde está la representación mental? No hay. Estamos en comunicación. Todo lo que se representa en la mente de los niños, ellos tienen que aterrizar en un dibujo, en un esquema, en una proyección escrita, ¿no? No estamos diciendo que escriban o que usen un lenguaje formal escrito, sino que lleven esa imagen mental a una proyección escrita que puede ser a través de un dibujo, de un garabato, de un símbolo, de un signo, de lo que ellos quieran. Pero tiene que ir hasta ese momento, tiene que llegar hasta ese momento. Un poquito. Entonces, la respuesta correcta sería la A, ¿verdad? Estamos hablando de imágenes mentales que luego se van a traducir en códigos escritos. Entonces la respuesta A es la que nos acerca a eso. ¿Ya? Anoten, maestras, la respuesta A. La A es la respuesta correcta. Lo que sigue en la B y en la C solamente es instructivo. Y lo instructivo no nos ayuda a construir códigos lingüísticos, ¿no? Si quisiéramos, por ejemplo, de solo descifrar, podría ser. Pero si solo aprendemos a descifrar, ¿en qué momento construimos esa comunicación escrita? Escribir no es copiar, ¿no? Escribir es crear, hay que pensar primero, imaginar eso, cómo sería en mi mente y luego lo traslado a un contexto escrito, ¿no? A un lenguaje escrito. Muy bien, entonces aquí la respuesta sería la A. Vamos con otro caso, ¿ya? A ver, dice, Lili de 5 años ha construido un robot con bloques de construcción. Este robot tiene cabeza, cuerpo, brazos y piernas, pero no tiene pies. Lili observa que cada vez que intenta parar al robot, este se cae. Entonces la niña pide a la docente que le ayude a poner de pie a su robot. En ese contexto se produce el siguiente diálogo. La docente dice, Lili, ¿por qué crees que tu robot se cae? Y Lili dice, no sé. La docente dice, ¿de qué forma has intentado pararlo? Y Lili dice, lo pongo derechito sobre sus piernas, pero igual se cae. La docente dice, ¿solo las piernas nos ayudan a mantenernos parados? Y Lili dice, no, también los pies. La docente dice, ¿y cómo nos ayudan los pies a estar parados? Y Lili dice, es que los pies se apoyan en el piso. La docente dice, así es, ahora mira tu robot, ¿qué le faltará a sus piernas? Y Lili dice, ah, los pies. Entonces la docente dice, entonces, ¿qué puedes hacer para que tu robot no se caiga? Y Lili dice, le pondré pie, señorita. En esta situación, ¿qué proceso se está realizando principalmente? ¿Se está favoreciendo la metacognición? ¿Se está generando el conflicto cognitivo o se está brindando el andamiaje? 2 minutitos para pensar y luego contestamos. Sí, este es un caso que ya hemos visto. Lo estoy reforzando, ¿ya? Porque luego voy a entrar a la parte de procesos que vendrían a ser procesos ya más complejos. Vamos a ver una parte de todo lo que es evaluación formativa, ¿no? Pero antes de eso voy a pasar al área de ciencia. Entonces sí, lo estoy reforzando, por eso dije al inicio, y el de acá también, el de presilábico, ¿no? Estos 3 estoy reforzando. Ya, a ver, recordamos aquí cuál es la respuesta, si ya lo hemos visto lo podemos indicar.
A ver, sí, pueden contestarlo inmediatamente. ¿Cuál puede ser? ¿Mm? Acá yo también les había dado un sustento, ¿se acuerdan? Para el andamiaje. ¿Cuál era el sustento? ¿Se acuerdan cuál era el sustento? ¿Cuál era el sustento para el andamiaje? A ver, ¿quién me dice? Muy bien, Verónica, ¿no? Que la docente acompaña. Muy bien, quedó muy bien plasmado entonces. Es el refuerzo de un conocimiento. El andamiaje es acuérdense, andamiaje, acompañamiento, ¿no? Las preguntas que yo voy haciendo para acompañar ese proceso de aprendizaje. Yo acompaño con mis preguntas, acompaño, ¿no? Estoy cerquita y acompaño, brindo andamiaje, brindo acompañamiento. Muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora sí a otra área, ¿ya? Vamos a pasar al área de indagación y alfabetización científica y tecnológica. Vamos a hablar acerca de esta área que es una de las áreas también importantes dentro del currículo nacional. Nosotros lo tenemos así como en el área de eh, personal social, que buscamos que los chicos desarrollen una ciudadanía activa, ¿no? Los enfoques nos ayudan a ver eso, ¿no? A desarrollar una ciudadanía activa. En el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica, buscamos que ellos también construyan activamente el conocimiento. ¿Y cómo se construye el conocimiento? ¿Cómo se construye? Se construye con las preguntas, con la curiosidad, con la exploración, con la indagación, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que ser un maestro en las preguntas o una maestra en las preguntas? El docente, ¿no? Tiene que hacer preguntas que sean potentes, que realmente lleven al niño a pensar, ¿no? El docente no tiene que pensar en dar una respuesta, tiene que pensar en formular las preguntas. Y entonces ahí tenemos la naturaleza de la ciencia que nos lleva al pensamiento científico, y este pensamiento científico construye ciudadanos y ciudadanas críticos, autónomos, ante situaciones asociadas a la ciencia y la tecnología. Entonces, ¿qué nos dice esta área? Nos dice que al comprender las ideas de la ciencia, cuando se conectan unos conceptos con otros en relación con fenómenos y generan representaciones o modelos para explicarlos o predecirlos, es cuando hacemos ciencia, es cuando nos acercamos a la ciencia. También nos acercamos a este enfoque cuando comprendemos ideas desde la historia, ¿no? La incertidumbre, los conocimientos son una construcción, dice, que implica todo un desarrollo. Entonces, hacer ciencia no es que solamente vamos a estar con pipetas en un laboratorio, ¿no? No es que vamos a medir nada más, no es que vamos a tener solo resultados cuantitativos. Hacer ciencia implica cuestionarse, plantear hipótesis, idear cómo probar algunos datos, ¿no? Comparar, interpretar resultados, exponer esos resultados, reflexionar sobre los datos que estamos obteniendo, ¿no? Eh, Contestar a las preguntas con una postura, con una posición, ¿no? Todo esto relacionado puede ser, incluso hacemos ciencia desde la cotidianidad, desde un espacio eh, tan básico, ¿no? Desde observar tal vez con los chicos
que existe un camino de hormigas, ¿no? ¿Hacia dónde van estas hormigas? ¿Cómo llegan a ese lugar? ¿Cómo se alimentan? ¿Por qué viven tantas hormigas juntas? ¿Qué pasa, no? Entonces estamos como cuestionándonos todo el tiempo. Entonces, la ciencia progresa en caminos que generan para comprender el mundo, ¿no? Comprender el mundo y el modo de hacer y pensar implica estar dentro de una comunidad científica. Muy bien, entonces vamos a pasar a esta área y vamos a responder algunas preguntas relacionadas al área de ciencia con el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. A ver, el primer caso dice: un grupo de niños del aula de 5 años, junto a la docente, están seleccionando las témperas con los colores que van a utilizar para pintar un mural para la puerta del aula. Luis le dice a la docente: señorita, no hay témpera celeste para pintar el mural. Entonces la docente les propone mezclar témperas para obtener ese color. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente que realice la docente para promover la indagación científica a través de la experimentación de los colores? A. Debe preguntar: ¿creen que el color azul se parece al celeste? Luego pedir que coloquen un poco de témpera azul en la paleta y agreguen mucha témpera blanca para que lo aclare. Por último, pedir que mezclen ambos colores y preguntarles: ¿salió el color celeste? B. Solicitar que mencionen qué colores pueden mezclar para conseguir el color celeste. Luego de que hagan las mezclas de colores, preguntar: ¿qué color les salió? ¿Qué utilizaron para obtener el color celeste? ¿Cuánto usaron de cada color? Por último, pedir que preparen más cantidad de mezcla para pintar. Y C. Presentar una cartilla de mezclas donde se muestren los colores y las cantidades a usar para obtener nuevos colores. Luego preguntar: ¿dónde está el color celeste? ¿Qué colores se deben combinar para conseguir ese color? ¿Qué cantidad de color se debe usar? Por último, pedir que mezclen los colores y comprueben que sale el color celeste. Muy bien, vamos a pensar 2 minutitos y luego ya contestamos.
Ya pueden colocar sus respuestas, adelante. Contesten, maestras, ya tenemos más respuestas, contesten, contesten, anímense a contestar. Ya tenemos más respuestas. A ver, al inicio hemos contestado incluso hasta con C. C. No, estas son anteriores. Todas están de la B. Acá tenemos B, 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 B. No hay ninguna otra respuesta diferente. A ver, ¿alguien quiere sustentar su respuesta? Porque todos han coincidido que puede ser la B. A ver, ¿quién quiere sustentar? ¿Por qué sería la B? ¿Y por qué no la A y por qué no la C? ¿Por qué la B? A ver, anímense a poder participar para escuchar los sustentos, los fundamentos que ustedes tienen. A ver ahí. Dice, la B no impone, Arturo. ¿Ya? Los niños tienen que descubrir. ¿Qué más? A ver. ¿Por qué sí la B? ¿Por qué no la A y la C? Sí, pues ustedes han colocado ahí, dice que los niños tienen que descubrir y la B no impone. Pareciera que la A y la C fueran como, o sea, de alguna manera orientan, pero orientan como solo dirigiendo, ¿no? O sea, no debería ser dirigido, debería ser más bien con estas preguntas abiertas que ayudan a que los chicos mismos vayan poco a poco construyendo esas ideas, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de cómo se obtiene el color celeste, pues habría que hacer preguntas que nos conduzcan a obtener la respuesta de cómo lo hicieron, para que ellos piensen, ajá, así es, muy bien. Les da consignas, dice, ¿no? Entonces, un grupo de niños del aula desea conocer cuál es el resultado, ¿no? O cómo se puede obtener el color celeste. Y para eso, la docente genera acciones que ayuden a que los chicos descubran este color, ¿no? La primera, ellas solamente le preguntan, ¿creen que el color azul se parece al celeste? Sí, es un poco dirigido, ¿no? Por último dice, piden que mezclen ambos colores y les pregunta, ¿salió el color celeste? O sea, ya ella les indica qué color deben mezclar, ¿no? O sea, no queda bajo la potestad del niño, sino es que ella misma ya está orientando.
En la B dice solicitar que mencionen qué colores se pueden mezclar para conseguir el color celeste. Ya eso es netamente decisión de los chicos, ¿no? ¿Qué utilizaron? Les pregunta. ¿Qué color salió después de que ellos mezclan? ¿Qué utilizaron para obtener el celeste? ¿Cuánto usaron de cada color? Por último, pedir que preparen más cantidad de la mezcla para pintar, ¿no? Y la C también. ¿Dónde está el color celeste? ¿Qué colores se deben combinar? ¿Qué cantidad de color se debe usar? Y luego también se pide que mezclen los colores y comprueben que sale el color celeste. Es como que ya está todo planificado, ¿no? O sea, como programado, diría yo, ni siquiera planificado, porque la planificación tomamos en cuenta las necesidades de los chicos. En la programación no, solo lo hace la maestra. Entonces la respuesta aquí es la B de bueno. B de bueno. Muy bien. Ya. Aquí entonces sería la respuesta la B. Anoten, maestras, por favor. Vamos con la siguiente. Dice, hoy están preparando panes con palta. Luego de que los niños degustaron los panes, la docente observa que Lucía tiene la mitad de una palta y se las muestra a sus compañeros del grupo diciendo, aquí queda un pedazo de palta, hay que comerla rápido para que no se ponga fea. A continuación, se produce el siguiente diálogo entre la docente y los niños. La docente dice, ¿cómo sabes eso, Lucía? Lucía dice, mi mamá me dice eso en el desayuno. Sebastián dice, no creo que pase nada con la palta. La docente dice, ¿qué les pasó? ¿Qué les parece si dejamos un pedacito de palta hasta la salida para saber qué pasa? Así queda la palta en un plato en el sector de ciencia hasta la salida. ¿Ya? Entonces ahí la docente plantea una idea, ¿no? Así la palta, así queda la palta en un plato en el sector de ciencia hasta la salida. Sebastián dice, ya es la salida, hay que ver la palta. Varios niños se acercan al sector. Ricardo dice, miren, se puso negra. Julia dice, ay, ahora ya no la quiero comer. La docente dice, ¿qué pasó con la palta? Sebastián dice, está negra. La docente dice, ¿recuerdan cómo estaba antes la palta? Julia dice, la palta estaba rica y verdecita. Y la docente dice, sí, como ven, la palta ha cambiado. ¿Qué más podría decir de lo que ha pasado? Sebastián dice, cuando se deja la palta mucho tiempo se pone de color negro. Lucía dice, por eso mi mamá me dice que hay que comer rápido la palta. En el marco de la iniciación a la indagación científica, ¿cuál es el principal propósito de la docente en este diálogo? A. Que los niños conozcan más sobre las características de las paltas. B. Que los niños formulen conclusiones sobre lo experimentado con la palta. C. Que los niños comprendan cómo deben comer la palta antes de que cambie de color. Vamos a pensar 2 minutitos y luego contestamos.
Ya podemos colocar las respuestas. Adelante. Muy bien, 16 respuestas. Adelante. Ya tenemos 27 respuestas. ¿Quién más? Adelante, contesten, maestras. Veintinueve respuestas. Sigamos respondiendo. Ya tenemos como respuesta la B, solo la B. A ver, ¿quién quisiera dar su opinión aquí? ¿Algún fundamento, algún sustento de la respuesta? Las escucho. A ver, ¿quién quiere responder? Escriban, también pueden escribir los fundamentos. A ver. ¿Por qué será la C? La B, perdón. ¿Por qué han colocado como respuesta la B? ¿Qué nos dice la B? En la A no descubren por sí solos, solo en la B. ¿Cuál es el propósito, no? Vamos a ver acá. A ver. Dice, hoy están preparando panes. Los niños degustan y la docente observa que Lucía tiene la mitad de una palta. La muestra a sus compañeros de grupo diciendo, aquí queda un pedazo de palta. Hay que comerla rápido para que no se ponga fea, ¿no? Y luego se produce un diálogo. No dice que la docente quiere conclusiones, no dice nada de eso. La docente pregunta y repregunta a Lucía en relación a la palta. Pero en el marco de la indagación científica, ¿cuál es el principal propósito? Porque la indagación hemos dicho que tiene un propósito, ¿no? La iniciación a la indagación científica corresponde al enfoque del área de ciencia y ambiente. ¿Cuál será el propósito? A ver, que los niños conozcan más sobre las características de la palta. Así indagan, así lograrían indagar, solamente conociendo más sobre las características de las paltas.
Dice que los niños formulen conclusiones, o sea, que ellos mismos construyan esas ideas, ¿no? Formulen conclusiones sobre lo experimentado con la palta, dice. Ellos mismos, ¿no? Y la C dice que los niños comprendan que deben comer la palta antes de que cambie de color. Pero esta comprensión se hace después de establecer las conclusiones. Muy bien. Entonces, claro que sí, los niños tienen que elaborar sus propias conclusiones. La respuesta aquí sería la B. Los niños tienen que aprender a formular sus propias conclusiones. La respuesta es la B de bueno. ¿Ya? Muy bien, maestra, sí, estamos bien. Claro que sí, Daisy. Muy grande la pantalla, no se puede leer bien. Sí, lo que pasa es que como es grande el texto, tengo que tratar de ponerlo en toda la pantalla. Un ratito. Ya. ¿Qué pasó, Daisy? No lo terminé de escribir bien. Tómenle una captura nada más, no lo escriban porque ahí pierden tiempo, ¿no? La idea es comprender lo que nos dice el caso, comprenderlo, analizarlo, deducir también, ¿no? Con la experiencia y también con el estudio, ¿ya? Muy bien, entonces vamos con la siguiente casuística. Ah, ya, querías escribir un fundamento sobre tu respuesta. A ver, escríbelo, Daisy. ¿Cuál será? Ya, listo, mientras Daisy ya va elaborando alguna idea, vamos avanzando, ¿ya? Tenemos una más, dice, en la comunidad se encuentra en época de calor y la docente del aula de 5 años se dispone a servir la limonada que han preparado en el aula. Para que los niños se refresquen. Para ello les pide que traigan sus vasos. A continuación, todos los niños colocan sus vasos, uno junto al otro. La docente, en presencia de los niños, coge un cucharón y sirve 2 cucharones de limonada en cada vaso. Sin embargo, la docente escucha la conversación entre 2 niños. Pablo dice, a mí me tocó poquita limonada. Mi vaso es chiquito. Su vaso es ancho y bajo. Alicia dice, mi vaso es grande. A mí me tocó mucha limonada. Su vaso es delgado y alto. Si la docente tiene el propósito de aprovechar dicha situación para favorecer la iniciación en la indagación científica a través de la experimentación, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente a dicho propósito? A. Poner una tina con agua y diversos objetos con embudos, botellas vacías y vasos de diferente forma y tamaño, para que los niños experimenten trasvasando agua de un recipiente a otro. B. Pedir a los niños que sirvan ellos mismos
2 cucharones de limonada en recipientes de diferente forma y tamaño, para que comprueben que estos tienen la misma cantidad de líquido. C. Hacer una demostración con vasos medidores para que los niños observen que en recipientes de diferente forma y tamaño puede haber la misma cantidad de líquido. Vamos a dar 2 minutos y luego regresamos. Ya pueden colocar sus respuestas, adelante. ¿Ya está? Muy bien. Solo hay 19 respuestas. Adelante, maestros. Sigan, sigan, completen las respuestas. Tenemos 20 hasta el momento. A ver, ¿cuál será la respuesta? Vamos, vamos pensando y colocando ahí la respuesta. Tenemos 28 respuestas hasta el momento, maestros, maestras, y 74 participantes. No puede ser, no llegamos ni a la mitad. ¿30 respuestas ya? ¿31 respuestas? No avanzamos, no avanzamos. A ver, vamos a ver. Dice, en la comunidad se encuentra en época de calor y la docente del aula de 5 años se dispone a servir la limonada que ha preparado en el aula para que los niños se refresquen. Para ello les pide que traigan sus vasos. A continuación, todos los niños colocan sus vasos uno junto al otro. La docente, en presencia de los niños, coge un cucharón y sirve 2 cucharones de limonada en cada vaso. O sea, a todos les sirve por igual, ¿no? Pero cada niño tiene un vaso diferente. Sin embargo, la docente escucha la conversación entre 2 niños.
Pablo dice, a mí me tocó poquita limonada, mi vaso es chiquito. Su vaso es ancho y bajo, ¿no? Confirmado. Alicia dice, mi vaso es más grande, a mí me tocó mucha limonada y su vaso de Alicia es delgado y alto. Si la docente tiene el propósito de aprovechar dicha situación para favorecer la iniciación en la indagación científica a través de la experimentación, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente a dicho propósito? A ver, esto tiene que ver con un tipo de pensamiento antes de pasar a las opciones. ¿Cuál será el tipo de pensamiento que estamos analizando acá? ¿Cuál será el tipo de pensamiento? Las respuestas son diversas, A, B y C. ¿Cuál será el tipo de pensamiento que estamos analizando? ¿Cuál es el tipo de pensamiento? ¿Alguien sabe? A ver, vamos a ver. Analítico, frío. Es otro tipo de pensamiento. Es un pensamiento que nos dice Piaget. Piaget habla acerca de las características de este pensamiento. No es crítico, no es analítico, es otro tipo de pensamiento. ¿Cuál será? Abstracto, científico, operante, están adivinando. Acá hay una forma de pensamiento muy característica. A ver, ¿cuál será? A ver, vamos a ver. Preoperacional, no, tampoco. Hipótesis, tampoco. A ver, nosotros cuando estudiamos a Piaget, estudiamos las características del pensamiento de los niños, ¿no? Es concreto, sí, está en la etapa concreta, pero aquí es una característica del pensamiento, del razonamiento sobre todo. Y Piaget le llama pensamiento irreversible. Me rindo. No se rindan, pues. El pensamiento irreversible. ¿Qué dice este pensamiento? ¿Quiénes tienen este tipo de pensamiento? Los niños, ¿no? Los niños tienen un pensamiento irreversible. ¿Por qué es irreversible? A ver, ¿qué nos dice este tipo de pensamiento? Irreversible. ¿Qué significará que sea un pensamiento irreversible? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué se llama pensamiento irreversible? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre en la mente del niño? ¿Alguien tiene alguna idea acerca del pensamiento irreversible? A ver, ¿a qué están escribiendo? No se dan cuenta aún, se fijan más en el tamaño que la cantidad. ¿Por qué se fijan más en el tamaño que en la cantidad? Eso también tiene que ver con el pensamiento irreversible. Sigue acción, la misma acción. No entiendo, dice. Porque Piaget nos dice que el niño concentra su razón en lo que, como ellos son tan concretos, concentra su razón en lo que a golpe de vista puede percibir.
Y a golpe de vista, ¿qué es lo que se puede percibir? Lo primero y lo que es más novedoso es el tamaño, ¿no? Entonces algo que es más grande para ellos ellos lo definen como que hay más, ¿no? Es lo más grande, ¿no? Por ejemplo, si ven un vaso delgado y alto, ¿para ellos será grande? ¿Mm? Es de acuerdo a su propio pensamiento, ¿no? Si ven ancho pero es bajito, también, ¿no? Es un poco que los cuestiona. Así es, colores. Ujú. El pensamiento irreversible se caracteriza por ser en un solo sentido, o sea, irreversible, no regresa, ¿no? Es en un solo sentido. Solo va o solo viene, pero no regresa. No hay una ida y vuelta, ¿ya? Ellos no comprenden desde la parte lógica porque no existe no existen como si dijéramos dos sentidos, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Si nosotros mostramos a los niños un billete de 10 soles y 10 monedas, ¿cuál será más para ellos? ¿El billete o las monedas? Esto tiene relación. Sol y mito. Ujú. ¿Cuál será más para ellos? ¿El billete o las monedas? Las monedas. ¿Por qué? ¿Por qué las monedas? ¿Por qué serán las monedas? Por la cantidad, ¿no? Porque hay más. Si nosotros ponemos un sol y 10 moneditas de 10 céntimos, ellos pensarán que en las moneditas hay más que en el sol. Ese es un pensamiento irreversible, o sea, donde solamente se ve una acción, la acción de la cantidad, ¿no? Entregar toda la cantidad, pero no regresan. Por ejemplo, si nosotros regresáramos esa acción, es decir, deconstruimos eso, indicando que cada monedita corresponde, la suma de esas moneditas corresponde a un sol o corresponde a un billete, ellos no lo pueden comprender porque eso es abstracto. Nosotros sí lo comprendemos, el adulto lo comprende, pero el niño no. Su pensamiento todavía no llega a ese nivel, ¿no? Ellos son irreversibles en su pensamiento. Ellos se dejan llevar por lo que ven, lo que se encuentra a golpe de vista, las cantidades. Así es. Y acá Pablo dice, a mí me tocó poquita limonada, mi vaso es chiquito y relaciona su vaso que es ancho y bajo. Y Alicia dice, mi vaso es más grande, a mí me tocó mucha limonada. Su vaso es alto, pero es delgado. Pero como el tamaño es lo que prima, entonces ella piensa que a ella le tocó muchísima más limonada que a Pablo. Entonces, frente a esta situación, ¿qué debe hacer la maestra? Dice, poner una tina con agua y diversos objetos como embudos, botellas vacías y vasos de diferente forma y tamaño, para que los niños experimenten trasvasando agua de un recipiente a otro. De esa manera ellos podrán revertir su pensamiento o no. ¿Se podrá o no se podrá? Podemos, por ejemplo, echar agua en el vaso de Alicia y luego verter esta agua en el vaso de Pablo. Si es exactamente lo mismo, al inicio, solo en ese momento podrán percibirlo, ¿ya? Pero luego el pensamiento irreversible se tiene que ir trabajando todo el tiempo. En la B dice, pedir a los niños que sirvan ellos mismos 2 cucharones de limonada en recipiente diferente, forma y tamaño, para que comprueben que estos tienen la misma cantidad de líquido.
pedir a los niños que sirvan ellos mismos en recipientes de diferente forma y tamaño para que comprueben que estos tienen la misma cantidad de líquido, es lo mismo, ¿no? Sería lo mismo que en la primera situación, porque como su pensamiento no es abstracto, ellos van a seguir sin comprender. ¿Cuándo van a poder comprender? Cuando exploran, ¿no? Poco a poco, la construcción o el adoptar este pensamiento irreversible es un proceso, no es inmediato, ¿no? Y la C dice, hacer una demostración con vasos medidores para que los niños observen que en recipientes de diferente forma y tamaño puede haber la misma cantidad de líquido. Igual en la primera, en la segunda, en la última, vemos que el que sería el constructor de este aprendizaje sería el maestro o la maestra, ¿no? Por hacer la demostración. En las anteriores alternativas sí podrían ser los niños, pero en la segunda es lo mismo. Es como si sirviera la maestra, ahora sirven los niños, el pensamiento no cambia. Pero en la A, cuando realmente se ponen múltiples objetos, y son los niños quienes inicialmente juegan a trasvasar, a pasar de un depósito a otro, no hay problema, porque ahí al contrario, ellos están explorando, están indagando, están experimentando, van a ir en ese proceso construyendo el hecho de que había igual la misma cantidad en el vaso de Pablo como en el vaso de Alicia, solamente es que cambia o varían los tamaños, ¿no? Muy bien. Entonces la respuesta a esta pregunta sería la A, ¿verdad? Donde los niños pueden explorar, donde los niños pueden indagar, donde pueden experimentar, donde pueden hacer muchas pruebas, ¿ya? Entonces la respuesta sería la A. La respuesta sería la A, ¿ya? Poner una tina con agua y objetos diversos y de esa manera generar la parte de la experimentación, ¿ya? Hay que estudiar un poco más acerca del pensamiento irreversible. Aquí se hacen muchos experimentos, ¿no? Para el pensamiento irreversible, muchos experimentos. Entonces, este sería un poco lo que se acerca al área de ciencia y ambiente y al pensamiento irreversible según Piaget, ¿ya? Recordemos que el día de hoy hemos ido trabajando no solamente el pensamiento irreversible desde la fase de la indagación en el área de ciencia, sino que también eh, hemos podido ver también de qué manera se puede trabajar la indagación o el enfoque de la indagación. Yo diría que a través del método científico, ¿no? Uno de los pasos para el método científico tiene que ver con las conclusiones, ¿no? Si nosotros trabajamos el método científico con los niños, vamos a partir de plantear un problema, ¿no? De que ese problema al plantearlo sea detallado, ¿no? También vamos a partir de que ellos mismos puedan expresar, ¿no? Cómo se ve ese problema, por qué ocurrirá, cuáles habrán sido las causas que lo originan y finalmente cuál podría ser también una solución desde la mirada del niño, ¿no? Entonces trabajar el método científico en la indagación es clave. Y uno de los puntos dentro del método científico tiene que ver con la difusión, tiene que ver con poner de conocimiento también hacia el resto lo que se ha trabajado, ¿no? Y las conclusiones es también una parte del informe que nosotros haríamos al final de cada experimento con nuestros niños, que definitivamente ellos tendrían que oralizarlo, ¿no? Bueno, también hemos trabajado con la mezcla, con la combinación de colores, cómo poder obtener estos colores, hacia dónde nos llevan, ¿no?
los colores que vamos a ir preparando. Recuerden que todo parte del área de ciencia y ambiente. Ahí tenemos el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. Y hemos ido revisando también algunos aspectos que ya se han compartido, que ya se han trabajado dentro de los niveles de lectoescritura, ¿no? Recuerden siempre que lo primero que se hace, o sea, la primera acción que no se observa, que no está dentro de los procesos pedagógicos, que más bien es una acción que el maestro promueve, ¿no? Esta primera acción tiene que ver con diseñar de manera mental imágenes que posteriormente se van a poner en blanco y negro cuando los chicos tengan que dibujar, tengan que pintar, ¿no? Tengan que tener propias producciones, ¿ya? Entonces, primero es la imagen mental y luego esta cómo se traduce en una comunicación escrita, en un lenguaje escrito, ¿no? Usando códigos escritos. Hemos visto también los niveles de lectoescritura, hemos llegado hasta el silábico alfabético y hemos revisado también nuestro cuadrito. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿De repente alguna participación? ¿Alguna participación? No las escucho, solamente las veo que hablan en el chat, pero nadie habla por aquí. Si desean también pueden participar, preguntar, sustentar. Es muy bueno eso, es muy bueno mantenernos en contacto y en interacción. ¿Ya? Muy bien, entonces si ya no hay más preguntas, ya les voy dejando el material con el profesor Reimer para que ustedes lo puedan revisar nuevamente y puedan continuar con la práctica y con el ejercicio de las casuísticas. No busquen respuestas antes de que ustedes resuelvan. Siempre resuelvan primero y luego, ya al conocer los resultados, ¿no? Puedan ustedes dar alguna opinión, ¿sí? Y esto también tiene que ver con el enfoque de indagación. Ahí estamos observando, los chicos parten desde la curiosidad, desde la exploración, desde mirar. La maestra, ¿qué hace en esta área? Lo que hace es observar, registrar, ¿no? ¿Cuáles son los intereses de los niños? La siguiente clase, entonces, ya ella podría provocar, de acuerdo a los intereses de los niños, algunas acciones pedagógicas dentro del aula, ¿sí? Entonces ahí vemos estas ideas. Este de la palta también muy interesante, ¿no? Cómo se pueden ellos preguntar a sí mismos, cómo pueden encontrar una razón también para lo que observamos aquí en la casuística, ¿no? Una razón importante además, porque ellos sustentan desde los aspectos de las conclusiones, ¿no? Muy bien. Ya, un poquito más. Estos son los niveles que ya habíamos visto. El nivel presilábico hemos dicho que hay una diferenciación, ¿no? Entre los dibujos y las grafías. ¿Se dan cuenta? Miren aquí, por ejemplo, hace un sol y ya escribe al costado del sol algunas letras, ¿no? Algunas. Pero si se dan cuenta son las mismas, ¿no? Son las mismas grafías. Entonces, pero para él ya el dibujo es una cosa y la grafía es otra. ¿Ya? Entonces ya está ingresando a un nivel presilábico. En el silábico, recuerden detectar al menos un sonido de la sílaba, ¿no? Generalmente pueden ser vocales o consonantes continuas, ¿ya? Entonces en el silábico ya al menos se puede diferenciar el sonido de la sílaba, de alguna sílaba, ¿no? Café, mesa, pato, muy bien. Y los sonidos son representados con una sola grafía. En el nivel silábico alfabético, los chicos ya detectan y representan algunas sílabas en forma completa, ¿no?
Aquí ya vemos en forma completa. Y también cuando el niño puede detectar, dice en el nivel alfabético, los sonidos y pueda representarlos adecuadamente con su letra, porque aquí ya él pasó por todos los niveles previos, aquí ya tiene que estar acercándose cada vez más a la lectoescritura. ¿Sí? Muy bien, entonces eso sería todo por hoy. Ya tienen sueño, Laurita. Gracias, chicas. Gracias, maestras. Yo también ya tengo sueñito. Vamos a cerrar, ¿ya? Vamos a terminar. Dejamos de compartir y ya ustedes pueden descansar. Ahora les alcanzo el material también con el profesor Reina. Gracias, gracias a ustedes. Recuerden repasar sobre el pensamiento irreversible, que es algo que hoy día lo hemos visto y que ha estado un poco débil, y también seguir estudiando todo lo que corresponde a los niveles de lectoescritura de Emilia Ferreiro. Voy a buscar más casitos para mostrarles y también seguir analizando la próxima clase. Cuídense mucho, un abrazo muy fuerte, hasta luego con todas. Ya seguramente el profesor Reimer se va a conectar. No está todavía conectado. O si no, ya cerraremos. Ya, muchas gracias maestras, hasta pronto, hasta luego. Cuídense, chao, chao, descansen. Ok, voy a cerrar entonces la sala, el profesor ya no está. Hasta luego, hasta la próxima clase. Chao, chao.